soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Amén. Estamos regocijados, estamos contentos porque Dios está haciendo en medio nuestro. Y bueno, esta semana, tal cual como ya todos, algunos lo experimentaron, otros se están enterando, comenzamos a publicar pues, la enseñanza de los domingos en las redes sociales. Así que, bueno, pueden ubicarse allí, creo que a todos les llegó el link. Y bueno, puedan deleitarse en sus casas, escuchando nuevamente la exposición, compartirla con los hermanos y los amigos. Tenemos muchos hermanos en el exterior, producto del éxodo que ha existido, y bueno, muchos de ellos querían tener algo como eso. Eso como que acerca a la iglesia a la latitud de donde se encuentra, y es de gran bendición para su vida. Así que bueno, mi hermano, comparte el link en Facebook y también comparte el link para que puedan ver los videos. Estamos tratando el seminario entre milagros y confrontaciones. Estamos hablando acerca de que cada vez que el Señor Jesucristo, en muchas ocasiones hizo un milagro, eso generó una confrontación. Es decir, los milagros no eran al azar, tenían un propósito, un motivo. Cerramos la semana pasada con la multiplicación del pan y de los peces, y eso originó pues, ciertas situaciones con los discípulos primeramente. Aquí el Señor Jesucristo estaba poniendo a prueba, y luego también con las multitudes y su intención de buscar desesperadamente al Señor. Y esto el Señor se los aclaró en su momento, y esto a muchos de ellos dice la Escritura que tomaron la determinación de no seguir más al Señor, producto de las palabras que le digo. Ellos terminaron diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hoy, continuando con el seminario entre milagros y confrontaciones, nos vamos a ubicar en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Seguimos en el Evangelio de Juan, y hoy vamos a tratar el punto o el tema de hoy es: ¿cuál es tu perspectiva? Vamos a ver las perspectivas que se plantearon en el capítulo 9 del Evangelio de Juan acerca del ciego de nacimiento. Leemos la Sagrada Escritura, que dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? El Señor respondió, versículo 3: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tremendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, recalcó el Señor Jesucristo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Eso es lo que significa Siloé, significa enviado. Fue entonces que se lavó y regresó viendo. Dígalo conmigo: regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otro: a él se parece. Pero él decía: yo soy. O sea, no se equivoque, soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Jesús, porque en el momento él no lo pudo ver, se lavó y no lo había visto, pero sí había oído que era él. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate.
Fui pues y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Gloriosa palabra, ¿verdad? Y allí, bueno, usted puede continuar y se van a seguir tratando algunos versículos que continúan acerca de este acontecimiento. Lo importante de esto es que en el capítulo 9 del Evangelio de Juan se relata la sanidad perfecta de un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Entonces, hoy vamos a tratar, como les dije, el tema de hoy es cuál es tu perspectiva dentro del seminario entre milagros y confrontaciones. Ahora, de acuerdo a cómo hemos venido desarrollando los temas del Evangelio de Juan, en cuanto a los milagros del Señor, entre milagros y confrontaciones, veamos primero la atmósfera que se conviene al momento. Fíjense que en este caso el Señor Jesucristo no es el que inicia con una pregunta, como en el caso de la multiplicación de los panes y en otros aspectos. En este caso, quien inicia un planteamiento son los discípulos. O sea, ellos van caminando, ¿verdad? Y de pronto venga el ciego de nacimiento. Entonces, dice la Escritura que los discípulos del versículo 2 le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Entonces, antes de continuar, tenemos que aclarar algunos aspectos que están relacionados con esta pregunta. ¿Por qué ellos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya llegado o esté en esta condición? Entonces al Señor Jesucristo, por supuesto, le toca dar una respuesta a la pregunta que le están haciendo. Y su respuesta es, no es que pecó este o su padre, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces es muy importante saber que para el concepto judío, escúchame bien, tenemos que trasladarnos al plano de Israel, ¿verdad? Para poder entender por qué razón los discípulos que son judíos le están haciendo esas preguntas al rabí, que es el Señor Jesucristo, que es también de descendencia judía. Para ellos, en su concepción, una persona caída en desgracia como esa, como la lepra u otro aspecto de la vida, por una sola razón, y es que el pecado había originado aquella situación. Para que usted y yo podamos tener una idea de esto, dice la Escritura en el libro de Job, que Job también cayó en una desdicha en un momento dado de su vida, aun cuando él no hizo nada mal, porque usted sabe por la Escritura, que nosotros hemos leído ese pasaje, y dice en la Biblia que Job ofrecía sacrificio más bien por sus hijos. No vaya a ser, dice, algunos de ellos hayan pecado, hayan ofendido a Dios, y todos los días estaba ofreciendo sacrificio por ellos. Mas sin embargo, en un momento dado de su vida, dice la Escritura que el hombre cayó postrado, ¿verdad? Perdió todo, perdió sus hijos, su riqueza, todo lo que tenía, y quedó en una condición bastante deplorable. A su lado se apostaron una de esas clases de amigos que no hacen mucha falta, ¿no? Y menos en momentos como ese. Elifaz, Bildad y Sofar se apostaron al lado de él para tratar de sacarle y decirle, Job, dinos qué fue lo que pasó. En algún punto de tu vida tuviste que haber hecho algo, porque para que alguien llegue a este estado después de ser un hombre rico y próspero, algo tuvo que hacer en la vida, y trataron de sacar el pecado donde no existía. Pero ese era el concepto que había dentro del pueblo de Dios, que el hombre llegaba a esa condición por haber pecado. ¿Por qué sucede esto, pastor? Bueno, porque el Señor ha prometido en su palabra, hay pruebas, vamos a decir, promesas de parte de Dios, que si usted cumple su ley, en ella medite de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y si no prospera, es porque algo está pasando. Ese era el concepto judaico que había. Entonces es muy importante, ¿saben? Cuando un israelita le iba mal en la vida, en algún momento dado fracasaba en algo, él le reclamaba a Dios, si tú has dicho que yo cumplo con tu palabra, que cumpliendo con tu palabra, con tus preceptos, de día y de noche, me tiene que ir bien. Eso es como un trato. Si Dios me dice que yo cumpla con su palabra, yo voy a cumplir para que me vaya bien. Y si no me va bien cumpliéndolo, entonces
el israelita pues sencillamente le reclamaba a Dios. Cuando Israel cae en cautiverio, le empezó a reclamar a Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué tomas mi pacto en tu boca? Si acaso tú no veías al ladrón y corrías con él. Entonces Dios tiene que aclararle que ese estado de cautiverio es producto de que él no tomó en cuenta la palabra del Señor. Amén. Entonces ese era el concepto que había para el momento, esa era la atmósfera que se movía. Y por eso los discípulos están haciendo esta pregunta. Entonces, en cuanto a los discípulos, el tema de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es una perspectiva? ¿Qué es una perspectiva? Una forma de ver, una forma de ver las cosas. Es una forma particular de ver las cosas. Hay una película que me gusta mucho que se llama así, Perspectiva. Es una película que está ambientada en un atentado que hubo en una plataforma donde había un líder que iba a dar un discurso. Y cuando está comenzando a dar el discurso, estalla la bomba. Y empiezan a dar las diferentes perspectivas. La perspectiva de alguien que estaba como turista, la perspectiva del hombre que estaba en la seguridad, y así sucesivamente. Empiezan a dar las perspectivas de cada persona. Cada persona, en un mismo hecho, depende del ángulo que está, dio una perspectiva. Y hubo uno que era el investigador que, recabando toda esta información, pudo dar con los terroristas. Amén. Bueno, de eso se trata. Entonces, hoy vamos a ver las diferentes perspectivas que hubo. Y la primera era este punto de vista de los discípulos. Es una definición errónea de las calamidades de la vida. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Maestro, ¿qué pasó? ¿Quién pecó? ¿Él o su padre para que haya nacido ciego? Entonces los discípulos le hacen esta observación al Señor. Esta postura es asumida también, quiero decirle, por muchos creyentes. Hay que tener mucho cuidado con estos planteamientos. No todo lo antagónico que nos pasa es producto de que hemos pecado. Ya lo dijimos, amén. No todo lo antagónico que nos pasa es producto del pecado. Ahora, lo bueno de esto, de la pregunta que hicieron los discípulos, es que se le hicieron al Maestro, al Señor Jesucristo. Y como Él sabe perfectamente bien cómo son las cosas, Él les pudo responder adecuadamente. Quiero decirle que no toda persona que cae en desgracia es producto de un pecado. Amén. O sea, para un discípulo, estar así era producto del pecado. Y el Señor Jesucristo le dice: no es que pecó él o su padre para que esté en esa condición. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: en este caso, escuche bien lo que le voy a decir, en este caso específico de esta persona, no es producto del pecado. Pero eso no me puede llevar a mí a una generalidad de que el Señor Jesucristo esté diciendo, ¿verdad?, que las desgracias de la vida no son producto del pecado. Eso no es lo que le está diciendo. Le preguntaron por este que nació ciego y el Señor Jesucristo dio una respuesta para ese caso. En una buena interpretación bíblica debemos estar pendientes de estas cosas. Amén. ¿Está conmigo aquí? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, esta es la actitud o la postura asumida por los creyentes en aquel entonces acerca de lo que era la desgracia. Miren, mi hermano, hay muchos libros, hay manuales, hay retiros que se enfocan exclusivamente en que los problemas que la gente tiene es producto de pecados generacionales. ¿Cuántos han escuchado el término pecados generacionales? Pecados generacionales, es decir, si usted tiene tendencia como creyente, tendencia al licor, a la droga, entonces van hacia atrás y dicen: tu abuelo era alcohólico, tu papá era alcohólico. Entonces el creyente dice: bueno, sí, mi abuelo y mi papá, por lo tanto yo vengo luchando con eso. Y mi hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le parece una postura de esa? Para un creyente nuevo testamentario. Mi estimado, hay algo muy importante que debemos nosotros aprender.
Cuando nosotros andábamos sin Cristo, no teníamos descendencia, ascendencia, nada que nos relacionara con Dios. Pero de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo y la Sagrada Escritura, una vez que usted recibió a Cristo, usted se convierte automáticamente en un hijo de Abraham por la fe. Es decir, la gracia de Dios es tan maravillosa que me inserta en la genealogía de Dios. La Biblia habla del Señor Jesucristo como el unigénito del Padre. El unigénito del Padre significa que el único gen del Padre que existía hasta el momento era Él. Pero una vez que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, le recibimos como único y suficiente Salvador, dice la Escritura, ¿verdad? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Cristo Jesús nosotros somos reinsertados al gen de Dios. Yo creo que saltaría de la silla. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Le quiero decir que usted y yo, una vez que recibimos a Cristo, ninguna maldición ancestral, como la quiera llamar, tiene incidencia en su vida, porque Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Después que usted recibe a Cristo, todo lo que usted hace, no lo hace por la generación pasada, lo hace porque usted quiere hacerlo. Escuche bien lo que le estoy diciendo esta mañana. Todas sus decisiones, todas sus acciones, buenas o malas, después que usted haga después de recibir a Cristo, tiene que ver con las decisiones que usted tomó y no por un pecado generacional. Mucho cuidado con eso. Con esto han mantenido la vida de muchos creyentes, ¿verdad?, atadas, aprisionadas y con mucho temor. De hecho, la gente va de encuentro en encuentro, de retiro en retiro, buscando libertad y no la encuentra. ¿Por qué? Porque la libertad no está en eso. La libertad está en Cristo. El Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Yo soy libre cuando recibo a Cristo. El Señor Jesucristo nunca habló de pecados generacionales. Es más, en las palabras del apóstol Pablo está más claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mi generación pasada pasó. Maldiciones ancestrales pasó. Y aquí todo es hecho nuevo. En Cristo Jesús somos nueva creación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta era la perspectiva entonces, estamos hablando de la perspectiva, y este era el punto de vista de los discípulos acerca de aquel hombre que fue sanado, del ciego de nacimiento. Gloria sea al Señor. ¿Qué les parece esta perspectiva? Muy conocida en el medio nuestro en estos tiempos, ¿sí o no? Gloria sea al Señor. Es bueno que usted y yo nos entrenemos, y cuando alguien le venga a hablar a usted de pecados generacionales, dígale de frente: número uno, yo he nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, eso no va conmigo. Número dos, el Señor me dio la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, si soy hijo, soy heredero del Señor y heredero de sus promesas. ¡Aleluya! Y tres, si voy a buscar una paternidad del pasado, por la fe soy hijo de Abraham. Es decir, dígale que está a su lado: no tienes problema entonces. No hay problema. Así es sencillo. Gloria sea al Señor. Esto es bueno saberlo porque hay mucha gente atada todavía a estos temas. Entonces, la gente a veces se concentra y enseña que hay que renunciar a ciertos pecados generacionales como un acto post-salvación. Es decir, después que usted es salvo, tiene que comenzar otro proceso de liberación en su vida. Eso es totalmente antagónico y ajenos a los principios de la palabra del Señor. Segunda perspectiva, era el punto de vista de los líderes religiosos con respecto a aquel hombre que fue sanado.
¿Cuál era la perspectiva de los religiosos con respecto a ellos? La perspectiva de ellos era desde el punto de vista de atacar, ¿verdad?, a quien hace algo por la vida. O sea, ellos no atacaron al ciego de nacimiento. Ellos vieron el acontecimiento, lo palparon, fue demostrable, pero ellos no estaban tan interesados, no les importaba el hombre, les interesaba era atacar a aquella persona que había hecho el milagro, y ese era el Señor Jesucristo. Versículo 15 del capítulo 9, porque en su Biblia, vamos en línea, Biblia abierta, mi hermano. Muy importante que usted y yo, sobre todo en estos tiempos, no seamos solamente oidores, es decir, yo voy a escuchar todo lo que me estén diciendo. Debe haber en nosotros el espíritu de búsqueda que había de los creyentes, dice Hechos de los Apóstoles, los creyentes de Berea. Les estaba predicando el apóstol Pablo, pero ellos no se quedaron con eso. Dice la Biblia, una vez que Pablo les habló, dijeron, bueno, nosotros vamos a verificar en las escrituras a ver si lo que está diciendo el apóstol Pablo es así. No es porque es el Pablo, no vamos a poner todo lo que nos está diciendo. Y fueron y verificaron, y eso es bueno que usted y yo, ¿verdad?, esa actitud también esté en nuestra vida. Debemos corroborarlo. Biblia abierta, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, entrevistando y forzando al que fue sanado para que diga, ¿verdad?, cómo fueron las cosas, pero no en la forma real, sino la que ellos quieren forzar en el hombre. Entonces, ¿qué les dijo el hombre? Bueno, esa pregunta que también están haciendo, de cómo recibir la vista, sencillo, se lo voy a responder. Él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Él habló a grosso modo lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo hizo lodo con la saliva, le hundó los ojos y vio. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Cuál es ese hombre? Hablando del Señor Jesucristo. No está hablando del ciego. Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. O sea, ya la cosa se está tornando densa. Pero lo importante de esto es que el hombre fue sanado ¿en qué día? ¿En qué día? En el Shabbat. Para muchos es el Shabbat. El Shabbat comienza, de acuerdo a los practicantes, a las 6 de la tarde del viernes y culmina a las 6 de la tarde del sábado. En el Shabbat no se podía hacer nada, no se podía forzar, la comida se tiene que guardar ya lista y que usted pueda participar de los alimentos. No se debía hacer algún esfuerzo, de acuerdo a la ley. Quien fuese encontrado haciendo trabajos un día del sábado, el Shabbat, ¿verdad?, inmediatamente era justiciado por las autoridades religiosas. Entonces andaban precisamente enojados con el Señor porque había sanado al hombre un día sábado. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre. Ahí se le está preguntando el versículo 15, dice, pero en el 24 lo vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Levanta tus manos, muchachos, y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, confiesa lo que queremos, porque nosotros sabemos que Jesús es un pecador. Imagínense usted lo que le están tratando de forzar en la vida del hombre que había sanado. Entonces, ¿cuál es el carácter que se movió en estos líderes? Y es muy importante que usted lo tenga presente, porque ese espíritu no ha desaparecido. Ese espíritu de condena, de negar la gloria que Dios se merece, no ha desaparecido todavía. Aún hoy, en la vida de muchos hombres, esa actitud se mantiene. A esta gente no le importan los milagros. Yo estoy seguro que si yo digo, te levanta la mano, ¿quién te interesó en un milagro? Creo que más de uno, por no decir todos, levantaría la mano. ¿Quién no quiere ver un milagro? ¿Quién no quiere ver a Moisés abriendo las aguas del lago Maracaibo? A un hombre de Dios abriendo las aguas del lago Maracaibo, es decir, el puente, ciérralo si quieren, vamos a pasar en seco. ¿Quién no quiere ver un milagro? Cualquiera de nosotros quisiera ver un milagro. Amén. Pero
es increíble, ¿no? Lo que es la dureza del corazón de los que es muy importante que usted y yo lo analicemos. Esa gente no le importa el milagro. Lo sabían, lo palparon, lo vieron, consultaban y por todos lados sí, fue así, pero no les importó el milagro. De allí que le recalco una vez más lo que he dicho en sermones anteriores. Los milagros no cambian a las personas. A Dios le he dicho en oración, yo no necesito que haga un milagro, yo creo en el Señor, haga o no haga milagros. Si ocurre el milagro, bien. Si me responde lo que estoy pidiendo, bien, Él es Dios. Y si no, Él sigue siendo Dios. Si Dios el Padre salvaba al Señor Jesucristo y lo libraba de la muerte, de la cruz del Calvario, Él es Dios. Pero porque no lo libró de la muerte en la cruz, dejó de ser Dios. No, Dios está allí. Y eso responde a la pregunta, mi estimado, suya, mía y de muchas personas que preguntan: ¿dónde estaba Dios cuando murió mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi amigo apreciado? Y se preguntan: ¿dónde estaba Dios? Cuando me dicen a mí: pastor, ¿dónde estaba Dios cuando partió mi papá, cuando murió mi papá de una forma tan temprana, tan trágica? ¿Dónde estaba Dios si Él ha permitido protegernos? Y yo les respondo de esta manera: en el mismo lugar que estaban cuando estaban sacrificando al Señor Jesucristo, cumpliendo sus planes y sus propósitos. Que hay cosas que en nuestra vida no salen como nosotros queremos, ese es su asunto y mi asunto. Pero Dios hará cumplir su voluntad en nosotros, y a veces esa voluntad no nos va a agradar. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces el carácter de los líderes, a ellos no les importaba el milagro. Se mostraban frívolos ante alguien que ha sido sanado. ¿Usted se imagina eso? Que una persona estaba convaleciente, un cáncer avanzado, 6 meses padeciendo, estaba a punto de morir, y de pronto Dios haga el milagro. Y usted converse de esa persona que estaba convaleciente el día de ayer y converse hoy, y nada de eso le toque su corazón. Hay que estar bien lejos de Dios y de su palabra para no sentir nada como Jesús. Creo que nosotros somos llamados no a ser almáticos, pero sí a sensibilizarnos con el dolor o el beneficio que mucha gente está obteniendo a nuestro alrededor. Amén. No les importaba que el hombre tenía toda una vida impedido. Dice la Biblia que había nacido ciego. ¿Qué sería capaz de usted y qué sería capaz de hacer yo por una persona que sabe que toda la vida ha estado en esa condición? Deberíamos tratar de hacer todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro esfuerzo para que la persona recupere algo de vida, algo de satisfacción. Pero a esta gente no le importaba si él estuvo así toda la vida. A ellos lo que les importaba era que el Señor Jesús lo había sanado y había sido un día sábado y estábamos juzgando esa causa. ¿Saben? Eso es pasar por encima de todo lo que Dios está haciendo. Y yo les digo una cosa: a veces no estamos muy lejos de hacer lo que los líderes religiosos estaban haciendo. A veces nuestro querer lograr algunas cosas en la vida, y usted tiene que reconocerlo, yo también, le pasamos por encima a la familia, le pasamos por encima a los hijos, a la esposa, al bienestar de mucha gente. No nos importa a veces colocarle la mano en el hombro para sobresalir. Esta gente andaba en esa condición. No les importaba la persona que estaba recibiendo el milagro. Amén. Y muestran total desinterés por el bienestar de los demás. ¿Qué le importaba a esta gente? De acuerdo a la Sagrada Escritura, a ellos solo les importaba, estaban carcomiendo, que otro se lleve la gloria. ¿Qué era lo único que le importaba a los líderes religiosos? Que todo el mundo se estaba llevando la gloria con lo que Jesús estaba haciendo. Pero entonces, ¿y cuál es el problema? Si era Jesús el que estaba dando respuesta a las necesidades. Amén. La película que está ahorita en auge en Netflix, Los Elegidos, hay un pasaje importantísimo, ¿no? Hay
escena importantísima que me fue cuando Nicodemo, siendo un maestro de la ley, porque él era parte de este grupo, siendo un hombre importante dentro de Israel, estaba tratando de ayudar a aquella mujer que tenía 7 demonios, a María Magdalena. Y cómo aquel hombre le puso empeño y salió frustrado porque decía: yo quiero ayudarla, pero él no veía la forma y la manera. Y viene el Señor Jesús y libera a aquella mujer. Cuando el hombre se entera, indudablemente, dice, allí aparecen las escenas, yo creo que eso pasó así, empezó a buscar al Señor Jesucristo, a ver cuáles eran los motivos por el cual él no había podido echar fuera los demonios. Pero lo importante de esto es que el hombre quiere en su corazón, vamos a decirlo así, sincero, buscar en el Señor Jesús una respuesta a la imposibilidad de su vida. Eso es muy importante que usted y yo lo reconozcamos. Hay gente que a lo mejor saldrá adelante con más velocidad que nosotros, y eso lo tenemos que reconocer. Lo que pasó con este grupo que estaba aquí con el hombre de Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, era que ellos no querían reconocer que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le había sanado para no darle la gloria. Ellos no, eso les carcomía que el Señor se llevara la gloria. Son capaces de usar incluso falsamente con tal de lograr su propósito. Y trataron de forzar al ciego para que dijera que el Señor Jesucristo era un pecador y que el milagro no había ocurrido. Que dijera cualquier cosa menos que había sido sanado de la vista. Sus calificativos son humillantes y ofensivos. Ellos decían: ese hombre es pecador. Cuando una persona está lejos de Dios, no tiene al Señor Jesucristo, su forma despectiva la manifiesta en sus palabras. Por eso siempre le he dicho a Iglesia de Yo Soy que debemos cuidar lo que estamos diciendo. A veces en los momentos críticos de nuestra vida debemos cuidar nuestras palabras. En ese momento de enojo, ellos dijeron: sabemos que ese hombre es pecador. Usaron una forma despectiva para el Señor Jesucristo. Solo los que caminan de acuerdo a su concepto con ellos son los buenos. Los malos son los demás. Pero para nosotros que conocemos el poder de Dios, que lo hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de los padres? Fíjense que el punto de vista de los discípulos fue uno. El punto de vista de los religiosos fue otro. Pero vamos a prestarle mucha atención al punto de vista de los padres del muchacho. Porque este punto de vista está afectando la humanidad entera en este momento. Sobre todo por las decisiones que el hombre a nivel global está tomando en la vida. Fíjense que ellos no se quedaron tranquilos con la respuesta del cielo. Entonces en el versículo 19, ubíquese allí, capítulo 9, 19, dice: y les preguntaron, ¿a quién? A los padres. ¿Quién? Los fariseos. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces ahora van y arremeten con el ciego. Ahora van contra los padres a ver qué logran forzar por ese lado. Y yo les digo que les presten mucha atención a esto, porque en la respuesta de los padres está el declive que tiene la humanidad en este momento. Sus padres respondieron y le dijeron, escuchen bien esta palabra: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. ¿A quién remiten los padres? ¿A los fariseos? Nuevamente al hijo ciego. ¿Cómo está viendo ahora? No lo sé. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que había pasado con el hijo? Pregunto, ¿sabían o no sabían? ¿Y sabían que le había dado la vista, sí o no? Porque se formó un revuelo en la ciudad. Pero ellos dicen, edad tiene, pregúntale a él. Ahora, ¿por qué dijeron esto? Esto dijeron los padres, versículo 22,
porque tenían miedo. ¿De quién? De los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso tuvieron esa postura. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Le estaba diciendo que este es uno de los fariseos que hacían su daño, pero el mayor daño que estamos haciendo de la humanidad, estoy hablando con usted, estoy hablando con todo el que pueda ver esta producción, este video, por las redes sociales. Esta es la posición más peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque estos padres representan, escúcheme bien, aquellos que no quieren arriesgar nada en la vida, ni por lo bueno ni por lo malo. Ya usted sabe por dónde voy. Asumen una posición de temor y de una aparente neutralidad. Porque cuando ellos le dicen: preguntarle a mi hijo, ¿qué edad tiene?, él puede responder. Ellos se están colocando en un punto neutro, ni sí ni el no. Y saben, esta actitud, donde nosotros ante el pecado avasallante que hay en la humanidad, no somos capaces de decir eso está mal y esto está bien, teniendo el conocimiento de la verdad, es lo que está llevando al mundo a la situación en la cual estamos. Y esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque es como aquel gran pensador que dijo: el problema del mundo no es la maldad de los malos, sino el silencio de los que saben hacer el bien y no lo hacen. ¿Cuál es el mejor bien que nosotros como iglesia podemos hacer en este tiempo? Díganme. Que usted lo sabe. ¿Cómo dice Yonder? Predicar el Evangelio. ¿Usted cree que el Evangelio puede cambiar la vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted puede que el Evangelio puede cambiar los hogares? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede sanar a los enfermos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Usted sabe que la maldad ahí está tan avasallante que usted le dice a sus hijos: miren, no se pueden asomar casi que ni al frente de su casa. Pregunto, mientras más nos repleguemos, ¿qué va a pasar con el mal? Va a avanzar más. Automáticamente. Usted no sale a la palestra, el mal se le va a meter en su casa. De hecho, no es que se le va a meter. Por las redes sociales, el mal está metido en su casa. En las redes sociales. Mi esposa y este servidor que trabajamos con las parejas, mi hermano, punto número 1 en la entrevista de los matrimonios con conflicto. Yo no voy a usar el término despectivo que ellos usan para el celular, pero se lo voy a mencionar solamente el celular. Por culpa de ese celular, nosotros estamos como estamos. Engaños, fantasías con otra persona, sin salir de la casa. Porque ahora no es necesario salir. Desde el cuarto de la casa, desde cualquier lugar, está en contacto con otra persona. O sea, no es que nosotros nos queramos y el mal se va a quedar afuera de nuestro lindero. No, el mal está invadiendo nuestros hogares. Lo está invadiendo por todas partes. Si la iglesia del Señor no cumple su función de sal de la tierra y de luz del mundo, ¿qué va a pasar con esta tierra, con esta creación? Oscuridad y tinieblas y una vida sin sabor. Amén. Estimados, estamos llamados en este tiempo a salir. Creo que esto es reflexivo para todos. Estamos viviendo un momento decisivo. Se lo recalco una vez más. Si Dios hubiese querido que nosotros hubiésemos tenido una vida tranquila y plácida, nos hubiese hecho nacer en otra época de la historia donde las cosas estaban tranquilas. Pero si Dios nos reservó para este tiempo, es porque Dios tiene propósito con la gente del gran yo soy, en esta hora, en este momento y en esta hora de la historia. ¿Amén? Aleluya. Entonces, esta postura de los padres es la peor de todas. ¿Por qué? Porque el grupo de fariseos
es un grupito pequeño. Pero la postura de los padres representa la generalidad, porque en todo hogar hay una familia, está conformado por una familia, por padres, por madres que pueden hacer algo para que la maldad no avance. Entonces está la más peligrosa de las posiciones porque saben la verdad, pero temen decirla. Y yo tengo que ser consciente, y usted también debe estar consciente de que hoy por hoy se hacen preguntas clave, precisas, concisas con respecto a la maldad de mucha gente, y saben, muchas personas asumen la posición de los padres del cielo, responden con evasivas. No se me olvida un programa que está publicado en las redes sociales donde le preguntan a una persona: mira, ¿qué opinas tú de esta comunidad que está haciendo marchas en el mundo, usando la bandera multicolor, la comunidad LGBT y todo este tema? ¿Qué opinas de ella? Y la pregunta era: ¿qué opinas? ¿Y sabe su respuesta? Como una persona que conoce la Escritura, la palabra de Dios. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente: yo tengo muchos amigos dentro de esa comunidad. Pregunto, ¿eso es lo que le están preguntando a ella? Es como si te preguntara acerca del sol: mira, ¿por qué brilla el sol? Y usted responde: bueno, sí, porque la tierra, y empieza a dar una respuesta que no está consona con lo que le están preguntando. Le están preguntando qué opina de esas actitudes, qué opina de esas prácticas, y están respondiendo con evasivas, una y otra vez, porque no quieren meterse en problemas con las redes sociales, porque no quieren meterse en problemas en los espacios donde ellos tienen canales, y entonces ocultan el nombre de Dios porque las canciones son anónimas, y cuando le hacen preguntas críticas de la moral, entonces responden con evasivas. Estimado, tenemos un tiempo, y el apóstol Pablo ya lo había advertido: Timoteo, cuídate, porque vienen tiempos sanos, tranquilos. No, vienen tiempos, dígalo conmigo, peligrosos. Algunos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. En algunas traducciones bíblicas dice a las historietas. Les interesará más escuchar una historieta que alguien que le predique la palabra de Dios, porque esto hace saltar del asiento a cualquiera. Amén. Cuando usted predica la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo del Señor, o la gente se convierte o la gente cruje los dientes, pero no hay una posición neutra cuando se predica la palabra de Dios con poder. Y es lo que está haciendo falta en estos tiempos. Gente que está pendiente de que el like y la campanita le suenen todos los días, porque eso representa un bien material para ellos. Pero no están interesados en dar una respuesta de la palabra de Dios como es, porque esa campanita dejará de sonar. Y prefieren estar pendientes de la campanita que de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No hay negociaciones, dijo el Señor Jesucristo. No hay negociaciones. Podrá el hombre hacer y deshacer lo que quiera, pero mi palabra se mantendrá, y no por un día. Él dijo: para siempre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Está subiendo la temperatura, ¿no? Está respondiendo yo, como dijo la multitud. Palabra del meseta, ¿quién la puede oír, Señor? Tremendo. Hay una tendencia a ser evasivos ante lo que está pasando. Mientras más evasivos, más problemas vamos a tener. Estaba Lot con una prosperidad enorme, tan próspero que dice la Biblia que él era el que estaba a la puerta de la ciudad de Sodoma. Para que usted fuese alguien que esté gobernando la puerta de la ciudad, usted es un poderoso. Lo que había multiplicado sus riquezas. Pero el hombre no se preocupó
en ganar adentro dentro de esa ciudad, sino que el pecado iba, dice la Biblia, en extremo. Un día Dios envía a un emisario a hablar con Lot para sacarlo de allí. Cuando los emisarios llegan a Sodoma, dice la Escritura que los albergó en su casa y se le presentaron a aquellos hombres de la ciudad a abordarlo. Escucha bien lo que estoy diciendo, porque esto es lo que va a seguir pasando. Porque o salimos, planteamos la verdad, o esa perversidad lo invadirá aún en su casa. Dice la Biblia, pues cerró la puerta. Y dice la Biblia que golpeaban con violencia la puerta de la casa, diciéndole que sacara a aquellos hombres porque lo querían conocer. Es un eufemismo para indicar que ellos querían tener relaciones con aquellos hombres. Lo importante de esto es que ya la cosa no va a una propuesta por ahí en las marchas de las casas. Llegaron a su casa a golpear su puerta. O sea que no era voluntario. Aquello era, díganlo conmigo, obligatorio. Porque no le está diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, por lo tanto yo no voy a salir. Y le dijeron, si no lo haces, te vamos a hacer violencia a ti y a tu familia. Van a pagar las consecuencias, es decir, amenazas. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de los últimos tiempos, los días finales para su venida, ¿sabe qué dijo? Mi venida será similar o parecida en cuanto a los tiempos como en los días de Sodoma. ¿Cómo serían los días como los de Sodoma? Es decir, que la situación no va a ser a elección ni voluntaria. Esto va a ser por obligación. Por obligación, el tema de los niños. Por obligación, el tema del casamiento. Por obligación, este ministro me tiene que casar. Y todo es por obligación. Nada es voluntario. La actitud de los padres de este hombre nos enseña sobre tantas cosas. El silencio nuestro está ocasionando que el mal se siga propagando. ¿Cuál fue la bendición de la iglesia del primer siglo? Que antes que el mal lo invadiera, ellos invadieron toda el Asia Menor del Evangelio. El apóstol Pablo llegó a una ciudad fervorosa como Éfeso, cuyo nombre significa deseo ardiente. Aquella gente se convirtió al Evangelio y dice la Escritura que con ese deseo ardiente se convirtió en una iglesia fervorosa que le sirvió al Señor. Toda el Asia Menor se convirtió con fervor al Señor. ¿Por qué? Porque hubo hombres que no se quedaron tranquilos y salieron a la palestra a predicar el Evangelio. Antes que el imperio los invadiera, ellos invadieron toda la Asia Menor. Bastó 300 años para que la iglesia se callara y entonces el imperio invadió a la iglesia. Se revirtió el proceso. La iglesia cayó de rodillas, la iglesia profesante cayó de rodillas ante el imperio romano. Silencio total. No respondemos las preguntas de acuerdo a la verdad por temor a quedar mal ante los demás. ¿Qué pasaría si yo dijera esto? Dijeron los padres de él: estos hombres nos tienen amenazados. Si decimos que fue sanado por el Señor Jesús, entonces nos van a echar ¿de dónde? De las sinagogas. Y eso significaba una afrenta tremenda delante de todo el pueblo de Israel. El próximo paso después de ser echado podía ser incluso un día que levantaran una infamia contra ellos y lo llevaran a la muerte. Estimado, la maldad está avasallante y no queremos dar nuestro aporte para que sea quitada esta situación, esta afrenta del medio. Hay un término en la Sagrada Escritura que es muy importante que nosotros como creyentes lo tengamos presente, y es la palabra oprobio. Téngalo presente. La vida de estos padres del cielo era una vida de oprobio. Pastor, ¿y qué significa esa palabra? La palabra oprobio significa
estado de pena y vergüenza por vivir como no se debe. ¿Cómo debemos vivir? En victoria. ¿Cómo está? En derrota. ¿Qué debe ser? Cabeza. ¿Qué es lo que es ahora? Es cola. ¿Dónde debe estar? Dice la Escritura, arriba. ¿Dónde está? Abajo. Eso es un estado de oprobio. Por eso Israel usaba mucho esa palabra. Cada vez que estaba en una situación difícil, que no entendía lo que estaba pasando, ellos decían que tenía un estado de oprobio. Es decir, mi vida no va a consonar a lo que te dice en su palabra. Es un estado de oprobio. Y la iglesia no puede caer en un estado de eso. Un estado de pena y vergüenza por vivir como no se debe. Aquellos hermanos en Cristo que doy gracias al Señor por su vida, que me han dicho estas palabras, escúchame bien, aquí en la iglesia. Mi hermano, para mí predicar el Evangelio no tan solo los jueves. Yo predico el Evangelio todos los días, a quien se me atraviese, se lo predico. Hay gente que un solo día le cuesta y hay otro que no le importa cuál es el día. La iglesia no puede caer en un estado de oprobio, en un estado de pena y vergüenza por vivir como no se debe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor por su amor. Aleluya. Quiero cerrar, no nos va a dar tiempo de culminar hoy con el tema dentro de milagros y confrontaciones, y el tema que estamos tratando acerca de tu perspectiva, mi perspectiva. Estamos hablando de la perspectiva de los discípulos ante un hecho, la perspectiva de los fariseos y la perspectiva de los padres. No nos va a dar tiempo a terminar y cierro con esto. Hay una película que a mí me gusta mucho. Se titula El abogado del diablo, por Keanu Reeves y Al Pacino. ¿Qué trata esta película? Bueno, Al Pacino es el diablo de la película y Keanu Reeves es un abogado que está en auge, está comenzando su carrera y va en progreso, y viene Al Pacino y lo envuelve de tal manera que lo hace próspero. Pero hay una escena de esa película que es la que yo quiero traer a colación porque llama mucho la atención. Al Pacino, como el diablo, llega un momento a hablar con Keanu Reeves, que era el abogado prominente, y le dice esta palabra: si controlo a los jueces del mundo, controlo al mundo. Con solamente controlar la justicia, controlo el mundo. Es una película que data como de los años 90. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Si usted quiere decir ciertas verdades, le cae la justicia encima, porque estamos en los días cuando Dios dice en su palabra que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y usted dice, ¿y por qué no hacen nada en contra de aquello? Porque los jueces están alineados con ellos, tal cual como Al Pacino lo decía en la película. Estimada iglesia, momento reflexivo, debemos despertar a la realidad. ¿Qué hago, pastor? Usted y yo tenemos la gran comisión. Callar la gran comisión es el peor de los males que este mundo puede experimentar de parte de la iglesia. Porque sabemos que somos sal de la tierra y luz del mundo mientras estemos aquí. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Le pido que nos vamos a el aleluya. Reflexivo todo lo que está aconteciendo. Dios nos tiene en este tiempo para cumplir sus planes y sus propósitos. No podemos callar la verdad. No podemos ser como los padres de aquel ciego, que aparte de que su hijo era ciego y apenas está viendo, tiene unos padres que están más ciegos que él, porque ya usted va a ver la perspectiva del ciego. Eso lo vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan. La perspectiva de aquel que había sido ciego, pero más ciego estaban sus padres. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Gracias. Vamos a honrar al Señor, vamos a inclinar su rostro y decimos: Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu principio de reino. Gracias, Señor, porque tu palabra es manantial de vida. Es como la miel que destila del banano. Es como un espejo en el cual podamos ver quiénes somos, pero también lo que podemos hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra nos insta en esta mañana a ser hombres y mujeres de bien. Entendemos, Señor, que la gran comisión es por excelencia lo que tú le encomendaste a la iglesia. Indiferentemente de los tiempos, a tiempo y fuera de tiempo debemos cumplirlas. Padre, úsanos como nunca antes en nuestra historia, Señor. Que los días que resten de nuestra vida en la tierra sean para honrarte como solo tú te lo mereces. Que no callemos en la verdad, que podamos compartir con amigos, vecinos y todo aquel que nos presentes delante, Señor. Que les pongamos tu palabra, porque sabemos que tu palabra cambia y transforma las vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al nombre de Dios. Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Aleluya. Y en su nombre, ¿cuántos han sido confrontados con esta palabra? Amén, tan poquitos. Diga aleluya. Damos gracias al Señor, hermano. Este es el tiempo. Como decía el pastor, estamos viviendo tiempos peligrosos y debemos de predicar la palabra a tiempo, como dice el Señor, y fuera de tiempo también. Es el momento que no podemos quedarnos, sino que debemos, en este momento en la evangelización, prácticamente estamos sacando las almas del mismo infierno. Amén. Eso es lo único que estamos haciendo, por lo tanto es difícil, pero el Señor nos está dando la victoria. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey.